transformaciones en materia de movilidad urbana son el tema de la Cumbre Latinoamericana de Movilidad Sostenible que se desarrolla esta semana en Santiago. El evento va a reunir a expertos, empresas y autoridades de 20 países para discutir sobre sistemas de transporte amigables con el medio ambiente y que contribuyan a una mejor calidad de vida en las ciudades. Vamos a conversar de este tema con Rebeca González, fundadora y CEO de Latam Mobility. ¿Cómo estás, Rebeca? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea, por invitarnos, ¿verdad? Estamos honrados de la invitación por parte de ustedes para contarles un poquito lo que se viene el día 16 de febrero en Santiago, en el Club 50, en el cual realizamos la cuarta edición de Latam Mobility, pero el tercer país visitado, que es Santiago de Chile. Exactamente, una cumbre que, como decía, va a ser bien interesante en términos de cómo va a congregar a mucha gente que está trabajando a nivel mundial en el tema de la movilidad. Pero no cualquier movilidad, sino que una movilidad que tiene que ser sustentable, una movilidad que tiene que ser compatible con las necesidades que tenemos en términos de medio ambiente. Cuéntanos un poquito cuáles son los ejes, ¿no?, de esta cumbre, los temas que son más relevantes en estos momentos. Como todos sabemos, ¿verdad?, la movilidad sostenible es una corriente, no es un tema de moda, no es una tendencia, es algo a lo que tenemos que llegar dentro de un par de años, sobre todo por ese compromiso que tenemos por el cambio climático, la reducción del CO2, perdón, y es un compromiso que todos, a nivel de gobierno, a nivel privado, a nivel de comunidad, tenemos que encaminarnos hacia allá. Eso es lo que vamos a ver el día 16. El día 16 vamos a ver a los principales actores en cuanto a movilidad sostenible, hablando temas como modelos de negocio en cuanto a movilidad sostenible, cómo se involucra la parte energética dentro del sector de movilidad, las nuevas tendencias de negocios, las nuevas aplicaciones que hay, pero todas en miras de la movilidad sostenible. Vamos a tener empresas, vamos a tener fabricantes, vamos a tener empresas como Nissan, como BMW, que nos van a contar desde su punto de vista, ¿verdad?, cómo están participando en este cambio que es inevitable. Vamos a tener empresas destacadas como Enel X, que tiene un movimiento muy fuerte, ¿verdad?, en toda Latinoamérica en cuanto a la movilidad sostenible. Vamos a tener aplicaciones que están sumamente jalando hacia allá, como Bit, que es un localizador, ¿verdad?, y que está apostando y está apoyando mucho al cambio de la movilidad urbana. Vamos a tener empresas como Waze, que desde el día 1 siempre se han sumado a los Latam Mobility y siempre han estado con nosotros en todos los países, que es la plataforma, se podría decir, una de las más utilizadas no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Rebeca, bueno, estamos hablando de una transformación que ya la estamos viendo en distintas partes del mundo, ¿no? Hay países que obviamente han avanzado muchísimo más rápido y que tienen metas bien interesantes en el corto plazo para que, por ejemplo, se deseche completamente los vehículos que utilizan combustibles fósiles, electromovilidad parece ser ahí la gran consigna. Y quería preguntarte qué tan alejados estamos de eso, estoy pensando en países europeos, de lo que está sucediendo en estos momentos en Latinoamérica, si hay una distancia demasiado grande en estos momentos. Hay una distancia que creo que es relevante con Europa. Europa es distinto. Sí. Europa se metió a esto hace muchísimos años. Latinoamérica, lo importante es que ha tomado la decisión de querer hacer el cambio y eso es muy importante y eso involucra a los gobiernos. Los gobiernos son un factor elemental en el cambio porque son los que dan los incentivos, son los que hacen las políticas económicas para poder que esa tecnología sea atractiva. Necesitamos totalmente de ellos porque si ellos no se involucran, que es una parte elemental, esa empresa privada, ese sector privado no va a poder entrar completamente y esa tecnología va a ser accesible para unos cuantos. Y es ahí donde entra la parte donde debe ser también para terceros y ese tercero es la comunidad, que sea atractivo, que sea posible para ellos poder adquirirlos. Y es importante la parte de gobierno, porque donde están los incentivos, la reducción de impuestos, hace atractivo meter el coche, meterlo a menos precio y que tú y yo y todo el mundo pueda adquirirlo, ¿verdad? Claro, porque ahí hay un obstáculo, al menos en estos momentos, que tiene que ver con el costo. El costo, correcto. Versus lo que actualmente utilizamos. Pero hay esfuerzos que se están haciendo ahí bien significativos en materia, por ejemplo, de transporte público, de cómo hacer una conversión completa de lo que tenemos actualmente a lo que debiéramos aspirar, ¿no? A ojalá tener un transporte público absolutamente 100% eléctrico. Bueno, pongo el ejemplo de Chile. Sí, claro. Chile es, después de China, es el país
que más buses eléctricos ha comprado. Pero claro, estoy haciendo una comparación que cuando agarras en porcentaje, estamos hablando de una nación de millones de personas, hablar con Chile, pero es la que más le mete, o sea, es una de los países que más apuesta al cambio, pero es una corriente que en Latinoamérica está yendo muy, ha ido paso a paso, lento, pero va seguro. Costa Rica se ha metido muchísimo. En México ya puedes ver la cantidad de buses eléctricos, ¿Ah, sí? de coches eléctricos, puedes ver las bicis, la posibilidad de darle la oportunidad a la gente de la movilidad sostenible, de pagar 40 pesos al año y tener esa posibilidad de tomar una bici, montarla 45 minutos, dejarle en un sitio, que eso era algo que solamente podías ver antes en Europa. Es algo que es muy común en España, es algo que es muy común en Italia, pero que no veías en Latinoamérica, claro, ¿verdad? En Panamá, por ejemplo, te puedo mencionar que está la Secretaría de Energía. Todo el mundo está apostando a comenzar a hacer reglas para meterse esto porque están muy comprometidos y la corriente va muy en serio. La verdad que sí, Andrea. O sea, sí o sí tiene que partir con políticas públicas que incentiven esta transformación. Es correcto. Y quizás también una de las dificultades y donde también tienen que ver mucho los gobiernos es cómo generar una infraestructura que permita el movimiento de estos vehículos, porque una cosa son los vehículos por sí solos y otro es toda la red que tiene que existir para que puedan funcionar. Es correcto. Y ahí regresamos al punto de que esto es un cambio de tres. Aquí hay un factor estatal, hay un factor privado y está también la conciencia que debemos hacerle llegar al ciudadano común, porque aún en Latinoamérica a veces hay países o hay personas todavía que la movilidad sostenible es un tabú completamente, Andrea. Tú le presionas a una persona un coche eléctrico y la persona piensa, caramba, si me siento ahí, ¿será que me electrifico o pasa algo? O sea, todavía hay muchos temores. Parece de ensueño, pero es que es un tema de educación. Claro. Y es un factor de todos. Es la iniciativa del gobierno para querer hacer los cambios. La empresa privada depende del sector público para hacer los cambios, porque como dices tú, si no está la infraestructura, no pues se pueden. Si no adecuas los sistemas de transporte, si no das las reglamentaciones para poder llegarlo a hacer, si no educas al ciudadano a hacer la transformación del cambio, es allí, es un compromiso de tres, realmente. De todas maneras. Y cuando pensamos en la necesidad de esta transformación, no solo lo hacemos desde el punto de vista de lo que significa para el medio ambiente, que es evidente, ¿no? Es elemental. Sino que también porque a mediano y largo plazo va a ser más eficiente desde el punto de vista económico. Es decir, quizás requiere una inversión inicial que sea importante, pero a largo plazo va a ser mucho más eficiente desde el punto de vista económico también. Costo-beneficio. O sea, la inversión siempre en los grandes proyectos. Uno, primero, tomar la decisión de quererlo hacer. El quererlo hacer siempre cuesta, en la determinación, en la inversión, pero es una inversión a largo plazo, a mediano plazo para algunas naciones, pero que es la mejor inversión. Y es una inversión inevitable. Es algo que tenemos que hacer. Claro. ¿En cuánto tiempo más podríamos ver ya transformaciones significativas en la región? Yo mencionaba los plazos que se están poniendo los países europeos, evidentemente por la ventaja que nos llevan en términos de tiempo, uno no puede pensar en los mismos, pero podríamos hablar de algunos años, décadas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría hacer esta transformación? Bueno, hay un compromiso latente de todo el mundo, ¿verdad? De aquí al 2025, 2030, ir haciendo los cambios elementales para poder llegar. Como mencionas, es un poquito la diferencia hablar de Europa, porque en Europa caminas y te tropiezas con un eléctrico. Exacto. Caminas y realmente... Y están los cargadores en las calles. Están los cargadores en las calles, ¿verdad? Esa tecnología es totalmente accesible en Europa y para ellos ya no es un tema de tabú, para ellos es normal conversar en este tema. Y es allí donde hay que hacer un trabajo de educación muy fuerte en Latinoamérica, pero si hay la intención lo vamos a poder lograr 100%. Pero la meta es esa, 2025, 2030. Ya tú escuchas a los fabricantes de vehículos no hablar de que la flota de carros próximas o al futuro, tú escuchas hablar a fabricantes y los fabricantes te van a decir que para el 2025, el 2030, sus flotas tienen que ser eléctricas. O sea, ya no lo ven como una alternativa de que puede ser esto, puede ser lo otro. No, es la única línea, el único horizonte que están viendo. ¿Y ya están todos trabajando en ese sentido? Todos están trabajando en ellos y todos están jalando hacia allá. Claro. Porque tienen que hacerlo. O sea, es un cambio de todos y definitivamente la parte de transporte es sumamente importante. El gobierno, ¿verdad?, también trayendo esos coches eléctricos. Por ejemplo, en Panamá
de donde soy yo, ¿verdad? Creo que fue súper guau ver el primer bus eléctrico, y es lo que pasa en todas las naciones de Latinoamérica. Y seguro, en la mente del panameño, al montarse, seguro hubo inseguridad, hubo miedo de montar una tecnología o pensar, es que este bus lo voy a montar, no tiene sonido, no se le escucha motor, ¿será que se queda adelante, verdad? ¿Qué es lo que puedes ver un poquito? Y me permito mencionar, mira la carrera de Fórmula E, que es el fin de semana. La Fórmula E es socio de nosotros desde el 2019. Claro. Compartimos el mismo compromiso y la misma línea. Y es algo que ves, o sea, el que vio una carrera de Fórmula 1, el sonido estruendoso que hay al arrancar, ve la diferencia abismal que hay al arrancar un coche de Fórmula E, ¿verdad? Sin duda. Y el espectáculo es el mismo, es súper guau. Pero ves cosas insólitas, como me tocó ver en México, que el coche se puede quedar sin carga, se puede quedar sin batería y caramba, y perder a último momento. Pero igual, o sea, yo creo que esa iniciativa que tuvo Fórmula E de la mano de Alejandro Agag fue lo mismo, igual. El cambio cuesta, siempre los cambios y las transiciones cuestan. De todas maneras, pero son muy necesarias, ¿no? Muy necesarias, especialmente en estos tiempos. Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Soledad, y invito a todos, ¿verdad?, a que el día 16 estén pendientes, seguro van a saber de nosotros y de lo que fue el evento el día 16 de enero. De todas maneras.